Tardes, buenas tardes. Esperamos que lleguen algunos compañeros. Ya está Yasmín, muy bien. Nos está esperando Yasmín. Perfecto. Yasmín, vamos a darle la bienvenida. Ricardo Aca. Muy bien. Hola Yasmín, buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Aca, buenas tardes. Geraldine Martínez, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz Castillo se está integrando. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Ya empiezan a mandar todas sus tareas, por favor, todas sus tareas. Mándenlas ya, por favor. Ya. Urgen para antier. Bien. ¿Cómo ven? Ya iniciamos la clase de hoy. Tenemos Miguel Ángel Díaz Castillo, Yasmín, Geraldine, Ricardo Aca, etcétera. Bien, vamos a ver cuál es la clase del día de hoy y vamos a empezar. El objetivo de la clase de hoy es entender la función de las proteínas y de los lípidos. Entender la función de las proteínas y de los lípidos. Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho de las proteínas? ¿Qué hemos dicho en el plato del buen comer? Pues que son necesarias para el alto rendimiento. Las proteínas también son necesarias para nosotros cuando estamos estudiando y cuando nos concentramos y cuando entendemos las cosas y cuando nuestro cerebro nos ayuda a generar mil ideas y decimos que está fácil, pues no hay problema, ya lo entendí rápido. Pero hay otras personas que tienen algún padecimiento y que se les dificulta un poquito el aprendizaje. Y entonces ese aprendizaje relativamente está limitado debido a algunas cosas. Su alimentación, algún daño que tengan en su cerebro o pues, ¿por qué se distrae? ¿Por qué la gente se distrae y no se concentra en la actividad? Entonces, todas esas preguntas tienen que ver con la alimentación. Si, por ejemplo, nosotros consumimos muchos azúcares, si estamos comiendo a cada rato paleta, a cada rato chocolate, a cada rato cualquier otro dulce, se va a ver reflejado en nuestro comportamiento. Y entonces vamos a estar inquietos, vamos a estar así un poco nerviosos, vamos a estar con ganas de movernos, con ganas de hacer muchas cosas. Hacemos esto, hacemos lo otro, pero no terminamos y no nos concentramos. ¿Quién es así de ustedes en términos generales? ¿Quién de ustedes come muchos dulces? Seguramente Geraldine come muchos dulces, ¿no? Yasmín, Ariadna, ya se salió Miguel Ángel. Ya se salió el muchacho. Bien. Esperemos que regresen. Sale. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es entender la función de las proteínas y de los lípidos. ¿Qué funciones hay
¿Qué funciones hay? ¿Cuáles son los tipos de función? Bien, empezamos por las proteínas y los tipos de proteínas. Empezamos por ahí. Empezamos a ver la lista de situaciones, de funciones que hay en las proteínas. Observen aquí, dice ahí, de resistencia, funciones de resistencia, función enzimática, es decir, ayer hablamos de las enzimas y de qué manera intervienen en la digestión, en el metabolismo, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, las enzimas. ¿Y dónde hay enzimas? Ya dijimos que nos las aportan las enzimas un tipo específico, ayer lo mencionamos, la papaína. En la semilla de la papaya, ahí viene una cantidad grandísima de enzimas y esa enzima es la que utilizan algunas personas para ablandar la carne y ofrecernos una carne suavecita, rica en sabor y todo el asunto. Bien, entonces, la función enzimática. Luego, función hormonal. Las mujeres son más propensas a producir hormonas que los hombres. Y entonces, lo que nos hace hacer diferente a las mujeres son las hormonas masculinas, femeninas. Y hay un lugar específico donde se producen las hormonas características de nuestro género y entonces eso hace que nosotros hablemos más fuerte, más así, con una voz diferente y las mujeres van a tener una voz un poco más suavecita y sus rasgos físicos van a ser diferentes a los rasgos de los hombres debido a las hormonas. Y entonces las proteínas tienen que ver con la función hormonal. También las proteínas tienen una función de defensa. ¿Qué función de defensa? ¿Qué función de defensa? Por ejemplo, cuando nos cortamos o nos quemamos, automáticamente si es una quemadura, entonces la piel va a sufrir un cambio y entonces nos va a dejar una zona expuesta al medio ambiente y lo que vamos a ver primero es un líquido transparente que nos va a cubrir la zona afectada, ya sea en una cortada o en una quemada, nos va a cubrir y esas son una cantidad grandísima de proteínas que lo que va a hacer es que con el medio ambiente, con el aire, va a formar una capa y poco a poco esa capa se va a endurecer hasta formar una costra. Y entonces lo que hace que sea una costra, cuando nos quemamos o nos cortamos, es algo así como la presencia de las proteínas de nuestro cuerpo. Luego, vamos a otra función que es la de defensa. Luego, función de transporte. ¿Cuál es esa función de transporte? Pues en la sangre se va a transportar los nutrientes adecuados para que todas las células sean beneficiadas. La sangre transporta oxígeno o gas carbónico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y entonces esa proteína lleva el oxígeno, el hidrógeno, los nutrientes en la sangre. Y entonces tiene una función de transporte, ¿sí? De transporte.
Luego también hay otra función de reserva. ¿Dónde se genera la reserva? En diferentes partes de nuestro cuerpo. En el hígado, en las llantitas, en los músculos, etcétera. Y ahí es donde precisamente los deportistas de alto rendimiento van a poder correr 40 minutos, 30 minutos, y si son kilómetros, pues van a poder correr 30, 40, 50 kilómetros, dependiendo de su preparación. Y entonces, ¿de dónde van a tener la energía? Pues de la reserva de las proteínas. Algo así como si lleváramos un tráiler cargado con 30 toneladas y ese tráiler no se va a detener en tantos kilómetros y por lo tanto su tanque de combustible debe estar lleno. Por lo tanto, si va a la mitad, pues va a tener un transporte a la mitad o se le va a acabar el diésel a tantos kilómetros y no va a poder cumplir con toda la distancia que tiene asignada. Entonces, el tráiler necesita una reserva de combustible para poder transitar toda la distancia que está marcada. Igual nosotros, si no comemos proteínas, ¿y dónde están las proteínas? Entonces, pues nos vamos a cansar a media jornada, nos vamos a distraer, nos vamos a ver que nos empieza a doler la cabeza cuando tenemos una tarea y esa tarea tiene cierta duración y ya nos cansamos y ya no tenemos alimento para llevar al cerebro. Entonces, las proteínas, aparte de transportar, también tienen una función de reserva. Luego, las proteínas tienen también una función reguladora o catalizadora. ¿Qué significa reguladora o catalizadora? Reguladora en el sentido de que, de acuerdo a la reserva, hagan de cuenta que tenemos atrás de nosotros, aquí atrás, adentro de esto, tenemos galletas, tenemos refrescos, tenemos agua, pan, tenemos queso, leche y allá dentro, cuando tengamos hambre, simplemente abrimos la puerta y tomamos unas galletas, tomamos un refresco, tomamos un agua o lo que se nos antoje. Y allá adentro está la reserva. Por lo tanto, la reserva va a ser regulada, ¿sale? Y en la medida que sea necesaria, va a ser aportada. Y entonces tiene doble función las proteínas, como reguladora. ¿Cómo le vamos a aportar a nuestro cuerpo todo lo que necesita? Pues debe llevar un orden, una cantidad. ¿De dónde la vas a sacar? De ahí, de la reserva. Entonces, a mí se me antoja algo, abro la puerta, saco, me la como, etc. Yo soy la célula. Ahí está la reserva de lo que yo necesito para funcionar. Yo pido, me estoy muriendo de sed, pues le digo a mi sistema regulador que necesito agua y mando una señal al cerebro y es cuando en mi organismo en general me va a decir, necesitas tomar agua, tenemos sed, apúrale, ya quiero agua, ya quiero agua, ya quiero agua. Y si no tengo ese suministro de agua, entonces estoy distraído. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde? ¿Dónde? Y es donde no nos deja aprender. Catalizadora. Tenemos la reserva y ahí estamos. Sacamos lo que queremos comer. Y entonces no podemos abrir el paquete, no podemos abrir la botella de agua o el jugo
Y entonces la función catalizadora lo que va a hacer es que llega y ayuda, abre las cosas rápido y órale, cómetelo. Esa es la función catalizadora. Va a hacer que nuestro organismo aumente la velocidad en que consuma lo que necesita. Y esa función catalizadora es precisamente la de la insulina. Y entonces la insulina va a generar, abrir los mecanismos de la célula para que le entren los nutrientes y hacer que la persona que tiene diabetes pueda seguir viva durante otro tiempo, pero mientras el cuerpo mismo se está regenerando, se está regulando y sirve de reserva y tiene todas estas funciones, pero debido a las proteínas. Luego vamos a esta parte. También es reguladora de la actividad muscular. La actividad muscular. Si nosotros no estamos acostumbrados a correr, corremos una calle, ya estamos cansados y al rato ya nos duelen los músculos, tenemos calambres, etc. Pero el jugador de alto rendimiento puede estar jugando hoy, mañana, pasado mañana, etc. porque está acostumbrado y además tiene un suministro de proteínas adecuado. Luego vamos a esta, que es una función homeostática y además reguladora, regula el equilibrio osmótico y el pH de nuestro cuerpo. ¿Qué es el equilibrio osmótico? ¿Y qué es el pH de nuestro cuerpo? Entonces, escriban esa pregunta. Escriban esa pregunta que va a quedar como tarea 1 o la tarea A de la fecha 20 de mayo. ¿Qué es el equilibrio osmótico? Ya sabemos qué es el pH, ¿no? La acidez o salinidad que hay en nuestra sangre, que hay en nuestro cuerpo, etc. Pero, ¿qué es el equilibrio osmótico en nuestro cuerpo? Reportar, investigar, reportar en nuestra libreta qué es el equilibrio osmótico, en qué consiste y cuándo se presenta. 3 preguntas. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se presenta? ¿Y qué es el equilibrio osmótico? Bien, vamos a la función de los lípidos. Rapidísimo, rapidísimo. Y presentamos la lista. Si tienen una forma de tomarle una imagen, una fotografía, véanlo. Funciones estructurales. La función de los lípidos estructurales. Ya dijimos que hay lípidos naturales y sintéticos. La función de síntesis. Los lípidos nos van a ayudar a sintetizar, a reproducir células de nuestro organismo. También tiene una función de transporte. Los lípidos de nuestro cuerpo van a ayudar a transportar, igual que las proteínas, van a ayudar a transportar las sustancias que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene función de transporte. Luego también tiene una función sensorial. La función sensorial. También tiene función de regulación, la función de reserva y la función termorreguladora. Tiene algunas funciones que son típicas de la célula, de las proteínas, pero también son típicas de los lípidos, ¿de acuerdo? Y entonces, las funciones de los lípidos naturales que hay en nuestro organismo tiene que ver también
con funciones básicas de nuestro organismo. Termorreguladora. ¿Qué nos dice y qué nos da una idea de lo que es termorregulador? Por su palabra combinada, ¿qué será la cuestión termorreguladora? Yasmín, Ricardo. Regula la temperatura de nuestro cuerpo. Regula la temperatura de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. ¿De acuerdo? La función de los lípidos. No se los olvide. Lípidos. También tiene que ver con la función sensora. Nos tocamos en alguna parte de nuestro cuerpo y entonces, si es una función sensora, ¿en qué tipo de células se encuentran los lípidos? ¿En qué tipo de células que tienen una función sensora? Pues en las células nerviosas del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso también tiene que ver con el sistema sensorial. Tóquense suavecito la piel. Y nuestro cerebro identifica el lugar donde está sucediendo la situación. Entonces, pero nosotros nos tocamos acá, nos pellizcamos y ahí reacciona, ¿no? Pero tiene que ir hacia el cerebro y de regreso. Entonces, los sentidos allá en nuestro cuerpo viajan a velocidades muy rápido. Si tuviéramos algún problema en la cuestión sensorial, también lo tendríamos en el sistema nervioso, porque el sistema nervioso central es el encargado de mandar la señal para acá y para allá, y entonces sentiríamos o no sentiríamos. Es una forma de diagnosticar una falla de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo va la clase? ¿Ya se aburrieron? Melissa Pérez, Adrián, Ariadna. No. Geraldine Martínez, ¿qué me dices de la clase? ¿Está interesante? ¿Qué estamos viendo? Lípidos y proteínas, ¿cuáles son sus funciones? Y decimos que las funciones de los lípidos y algunas funciones de las proteínas son igual, pero no son igual los lípidos y las proteínas. No son igual. Entonces, aparte del trabajo integrador, ¿qué les parece que en una maqueta con plastilina o como sea, con bolitas de unicel, si es que las tuvieran, o con el material que tengan, representan una molécula de lípido, una molécula de proteína y una molécula de un carbohidrato? ¿Cuál es la diferencia? Las proteínas, los lípidos, carbohidratos. Bien, entonces, esa la dejaríamos para más adelante para redondear su 10 de calificación. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Bien, vamos a ver que ya dijimos que hay similitudes y diferencias. Los lípidos tienen función reguladora de la temperatura. ¿Sale? También sensorial. Las proteínas no tienen función sensorial, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero observen esta aquí. Transporte. ¿Qué transporta? Y luego aquí, ¿qué transporta? ¿Qué transporta una molécula de proteína y qué transporta una molécula de lípido? Otra pregunta.
Y esas son preguntas de investigación para los biólogos, para los médicos, para ahora que están de moda las cuestiones de los virus. Acuérdense, un virus es una superproteína grandísima. La del COVID-19 es una proteína grandísima que tiene una capa pegajosa y que tiene muchas ramificaciones que son como los pulpos, y esas están alrededor de la superproteína del virus, y entonces tienen esas protuberancias, lo que les da la forma de corona. Y entonces, donde se peguen, como son pegajosas, donde se peguen, y nosotros nos agarramos del barandal, de un vidrio, del tubo del transporte, del asiento del transporte, de las monedas, y ahí van pegadas las moléculas o los virus, y luego nos lavamos la cara o nos tocamos la cara cerca de los ojos y ya, ¡pum!, ya se nos metieron. Y entonces a los 10 días, 12 días, ya estamos mostrando síntomas de enfermedad. Y entonces los médicos, los investigadores, la gente que está haciendo una situación de investigación, trata de tomar los virus del COVID-19, los mete a un microscopio, los empieza a ver, los empieza a cortar, a romper y ve su estructura interna. Puras proteínas, un virus. Y esas proteínas se van a alimentar, necesitan alimentarse las proteínas también, y además van a alimentar a nuestro organismo. Y entonces van, cuando ya están en nuestro organismo, generan un mecanismo de intercambio. Le dan de comer al cuerpo, pero cuando se le acerca otro organismo, ¡pum!, lo comen, lo toman y se empiezan a nutrir de él y empiezan a crecer. Y en 10 días es cuando ya se presentan los síntomas. Bien, la tarea que vamos a pedir, ahí está. Reportar las funciones de los carbohidratos. Reportar las funciones de los carbohidratos. Y vemos que los carbohidratos tienen cinco etapas. Ahora, veamos en términos generales, ¿cuáles son las funciones de las proteínas en nuestro organismo? Las funciones principales de las proteínas es estructural. Entonces vamos a las proteínas y la función estructural, ¿sale? En términos generales, función estructural o plástica. Es decir, nos ayudan a fabricar, regenerar y mantener nuestros tejidos, como el de la piel, las uñas, los tendones y cualquier otra estructura interna. Si comparamos a las proteínas, decimos que en nuestro cuerpo es como una casa y las proteínas son los ladrillos, el pegamento, el techo, todos los elementos, los vidrios, las pinturas, el piso, todo lo que está en nuestra casa son las proteínas. Por lo tanto, comparamos las proteínas, la función que tienen las proteínas en nuestro cuerpo y todo lo relacionado con lo que está ahí presente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a las comparaciones. Las proteínas en nuestro cuerpo están en todas partes de nuestro organismo, en la sangre, en los huesos, en todas partes, en los ojos, en las uñas, porque son reparadoras de tendones, tejidos, nervios, etc. Pero los lípidos tienen una función específica,
qué son los lípidos comparados con las proteínas, y la tarea es reportar en su libreta cuáles son las funciones de los carbohidratos. Y decimos de antemano que son 5 funciones que tienen los carbohidratos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer un resumen. ¿Quién me ayuda a hacer el resumen? Un pequeño resumen. Melissa. Pues primero empezó a hablar de las proteínas, de sus tipos de funciones, que era función de resistencia, que es la enzimática. No me acuerdo bien cómo dijo que era la enzimática, si era la que. La que nos va a hacer, nos Diremos va que a ayudar ¿Ah? a sintetizar algunos otros elementos y a desdoblar otros que están en el aparato digestivo. Lo que comemos se va a ir rompiendo, lo empezamos rompiendo aquí en nuestros dientes, formamos el bolo alimenticio, entra en nuestro organismo, los ácidos que hay en el estómago van a seguir rompiendo hasta obtener los elementos que nutren nuestro cuerpo. Y a esa es la función enzimática. ¿Sale? Gracias, Melissa. Sí. Gracias, profe. Yasmín. Iba a decir, la hormonal. Bueno. Sí, la hormonal esta que se presenta en hombres y mujeres, ya sea para nuestros cambios físicos de defensa, para que nuestro cuerpo reaccione y pues esté en alerta, de transporte en el que viaja la sangre a través de nuestro cuerpo, de reserva, que es como para guardar los alimentos o todas esas vitaminas que nosotros requerimos en nuestro cuerpo. La reguladora es como para mantener un equilibrio y para tener nuestro cuerpo, bueno, cuando sea necesario, cuando lo requeramos en algún momento. La catalizadora, que es la de reserva para tener acción y para que podamos, diremos, actuar en los momentos que los necesitamos. De actividad muscular, cuando, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio para nuestros músculos y, bueno, todo eso. Muy bien. Y la homeostática, que regula el equilibrio osmótico y el pH, para ¿Sale? mantener los ácidos así. Y quedó de tarea esto, ¿no? Entender, saber, reportar, investigar qué es el equilibrio osmótico. ¿Sale? Sí. Osmótico. Osmosis, la palabra relacionada, y si la relacionamos, una función homeostática, osmosis o demás, está en los riñones. ¿De acuerdo? Entonces ya les di un tip. Muy bien. Con eso terminamos la clase de hoy y me despido de ustedes agradeciendo su atención y su presencia. Sus tareas especiales las reportan como tarea de la clase, función tal cosa, tarea de la clase del 20 de mayo, y le ponen especial en la hoja el nombre de ustedes, grupo y demás, ¿de acuerdo? Para que yo la identifique como una tarea especial, y aparte las otras tareas que ya le solicité alguna vez al compañero Miguel Ángel y que entre ustedes la difundan. ¿Sale? Entonces, gracias por su atención y terminamos la clase de hoy. Gracias. Hasta luego. Yasmín, Melissa, Ricardo Aco, Geraldín, Miguel Ángel Díaz Castillo y Ariadna. Gracias por su atención. Hasta luego.